te bendiga. Bueno, segunda clase. Bienvenido. Qué bueno que podamos conectarnos una vez más para seguir estudiando el libro de Jonás. En esta oportunidad, los que nos reunimos regularmente los días miércoles en el Ejército de Salvación, aquí en el Cuerpo de la Villita, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, no nos hemos podido reunir por diferentes circunstancias. No podemos estar juntos hoy en el edificio, pero sí podemos compartir la palabra de Dios a través de esta manera virtual. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de forma eh, remota, por la tecnología, poder conectarnos y escuchar de todas formas la palabra del Señor. Ya el próximo miércoles sí vamos a volver a reunirnos en el edificio y luego va a salir este video para todos aquellos que no hayan podido estar. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos directamente a nuestra clase, la clase número 2 sobre el libro de Jonás, este estudio bíblico que estamos llevando adelante basados en el libro de Jonás. La lección de hoy le puse por nombre Cuando Dios llama y nosotros huimos. En la clase anterior nosotros habíamos conocido cómo era el contexto histórico del libro de Jonás. Vimos quién era el profeta, vimos también cuál era la situación espiritual que estaba atravesando Israel por aquel entonces y también por qué Dios lo envió precisamente a la ciudad de Nínive a predicar. Hoy vamos a comenzar con el estudio del primer capítulo de Jonás. Muchas personas recuerdan a Jonás únicamente por el gran pez. Sin embargo, el verdadero tema del libro no es el pez, como dijimos la clase pasada. Tampoco es simplemente la historia del profeta, de este profeta desobediente. El protagonista del libro, como dije en la clase pasada, es Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien persigue, es Dios quien disciplina, es Dios quien salva, es Dios quien muestra aún misericordia. Así que vemos a Dios en el centro del libro de Jonás. Y el capítulo 1 nos muestra el comienzo del conflicto. Un hombre que intenta escapar del llamado de Dios. El primer punto en esta oportunidad está en los versículos 1 y 2 de Jonás. Vamos a leerlo. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2 dice así. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo así: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero continúa el versículo 3 diciendo: Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Pero miren lo que dice la escritura. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Lo primero que observamos es que es Dios quien toma la iniciativa. Desde el corazón de Dios surge la iniciativa. Jonás no buscó esta misión, no fue una idea propia que él tuvo, no fue una oportunidad ministerial que se le presentó, fue más bien un mandato divino. Aquí hay 4 verbos muy importantes en estos 2 versículos que hemos leído. Número 1, levántate. Número 2, ve. Número 3, pregona o habla, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Dios vio el pecado de Nínive. Nada pasa desapercibido delante de los ojos de Dios. Dios llama la atención del profeta y lo manda a Nínive porque el pecado de Nínive había sido notorio delante de Dios. Pero mire, lo que llama la atención es que Dios, en lugar de destruir inmediatamente esa ciudad, decide primero enviar un profeta. Y eso nos enseña algo maravilloso acerca del juicio de Dios. El juicio de Dios casi siempre viene precedido por su misericordia.
Es decir, antes de juzgar, Dios advierte. Antes de que venga el castigo sobre Nínive, Dios los llama al arrepentimiento. Así ha actuado Dios a lo largo de toda la Biblia. ¿Y saben qué? Dios sigue actuando así en este tiempo con nosotros. Dios sigue hablándonos hoy. No necesariamente a veces mediante una voz audible, pero Dios nos habló a través de su palabra, Dios nos habla por medio del Espíritu Santo, Dios nos habla a través de las circunstancias que vivimos, Dios nos habla por medio de la iglesia. Muchas veces el problema que tenemos delante es una forma en la que Dios está utilizando para hablarnos, para llamarnos. Pero al mismo tiempo, el problema que enfrenta el hombre no es que Dios no le hable. El problema que enfrenta el hombre es que nosotros no queremos escuchar muchas veces lo que Dios quiere decirnos. Jonás decidió huir. Versículo 3 dice, pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Este versículo es uno de los más impactantes de este libro de Jonás. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. O sea, Dios dijo, ve al este, y Jonás salió hacia el oeste. Tarsis representaba prácticamente el extremo opuesto del mundo conocido. Vamos a volver a ver el mapa que compartí la semana pasada. Mire, fíjese dónde está Tarsis. ¿Hacia dónde tenía que ir? A Nínive. Pero él decide bajar a Jope, tomarse un barco e ir a Tarsis. Y fíjese, Tarsis representa prácticamente el extremo opuesto de lo que ellos conocían por aquel entonces, el mundo que ellos conocían. Es decir, no fue una desobediencia accidental, no fue que se equivocó de camino, fue una decisión consciente. Jonás sabía exactamente lo que Dios quería y simplemente él decidió hacer otra cosa. La pregunta es, ¿podía Jonás escapar de Dios? Por supuesto que no. Jonás conocía el Salmo 139. Seguramente él sabía lo que decía el Salmo 139. Sabía que nadie puede esconderse del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué huye? Más adelante, en Jonás capítulo 4, versículo 2, vamos a descubrir la respuesta. Pero Jonás conocía demasiado bien el corazón de Dios. Él sabía quién era Dios. Sabía que Dios podía perdonar a Nínive. Y él no quería que Dios perdone a Nínive. Jonás no quería que Dios perdone a los ninivitas. Su problema no era la falta de fe. El problema de Jonás era la falta de amor hacia los ninivitas. ¿Y cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? A veces nosotros también obedecemos a Dios, pero lo obedecemos parcialmente, o retrasamos la obediencia, o buscamos alternativas que nos resulten más cómodas. Seguimos asistiendo a la iglesia, seguimos sirviendo, pero a veces evitamos exactamente aquello que Dios nos está pidiendo, aquellas cosas que sabemos que Dios quiere de nosotros. La desobediencia a veces puede verse muy religiosa. Me presta atención en esto. A veces la desobediencia puede verse muy religiosa por fuera, pero sigue siendo desobediencia. Tengamos cuidado. El tercer punto también sale de este versículo 3. Siempre hay un barco para huir. Oh, casualidad que había un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Qué rápido que pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Jonás encontró un barco, encontró dinero para pagar el viaje, encontró personas que lo llevaron. Todo parecía salir bien.
las puertas se les estaban abriendo a Jonás muy fácilmente. Y esto nos enseña una lección muy importante. No todo lo que resulta fácil proviene de Dios. Muchas veces nosotros pensamos, y yo he escuchado muchas veces a las personas decir, si se abrió la puerta es que creo que es la voluntad de Dios. Si se están abriendo estas puertas, yo creo que es Dios quien me está permitiendo avanzar. Y bueno, Jonás también se le abrieron las puertas. A Jonás justo encontró un barco, justo había pasaje, el barco no estaba completamente vendido, había pasaje disponible, justo zarpaba rápidamente, lo aceptaron, pagó el pasaje, se le abrieron varias puertas. Sin embargo, todas esas puertas que se abrían lo conducían hacia el camino completamente opuesto al que Dios quería ir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces las puertas que se nos abren no necesariamente vienen de parte de Dios. El camino era equivocado. Las circunstancias nunca sustituyen la obediencia a la palabra de Dios. Así que nosotros podemos aplicar esto en nuestras vidas de la manera en que no debemos decidir solamente por comodidad, ni por conveniencia, ni porque parezcas más sencillo. La pregunta correcta que siempre nos tenemos que hacer es ¿esto lo que Dios quiere? ¿Es esto lo que Dios espera de mí? Y debemos buscar la respuesta en Dios. En el versículo 4 nos encontramos con la tormenta. Dios envía la tormenta. Dice el versículo 4, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Wow. Note esto. Es Dios quien envía la tormenta. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento. La tormenta no fue casualidad, fue enviada por Dios. Y aquí encontramos una verdad muy importante. Hay tormentas que simplemente forman parte de la vida, pero también existen tormentas que Dios utiliza para corregirnos. Wow, preste atención a eso. No siempre podemos identificar cuál es cuál. No siempre podemos saber claramente si esta tormenta es solo parte de la vida o si Dios la está usando para corregirme. Sin embargo, en Jonás sí sabemos claramente cuál era el motivo. Esta tormenta no fue casualidad. Esta tormenta era de parte de Dios para corregir al profeta. La tormenta era una expresión del amor disciplinador de Dios. Dios no había abandonado a Jonás. Todo lo contrario, lo estaba buscando, lo estaba corrigiendo. Y la disciplina, mi amado hermano, hermana, la disciplina también es gracia de parte de Dios. Si Dios hubiera dejado que Jonás llegara tranquilamente a Tarsis, habría sido mucho peor. Dios disciplina porque ama. Dios corrige porque ama. Como un padre corrige a su hijo, así Dios nos corrige porque nos ama. ¿Acaso Dios no pudiera haber levantado a otra persona para salvar a Nínive? ¿No pudiera haber hecho algo distinto? Claro que sí. Sin embargo, envía esta corrección a Jonás porque lo ama. Lo que parece corrección en realidad es amor. Porque la disciplina de Dios nunca va a buscar destruirnos. Lo que busca es restaurarnos. Cuando Dios nos corrige, no busca castigarnos, busca restaurarnos, hacernos mejores. 5. Acá nos encontramos en el capítulo 5, en el versículo 5 y versículo 6. Y nos encontramos con un profeta dormido y con marineros que están desesperados. ¿Qué dice el versículo 5 y 6? Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos.
Entonces, mientras todos luchaban por salvar el barco, Jonás dormía. La imagen es impactante. Cuando nos imaginamos esto, es impactante. Los paganos estaban orando. El profeta durmiendo. Los marineros buscaban a Dios. El hombre de Dios guardaba silencio. El capitán lo tiene que ir y lo tiene que despertar. ¿Qué contraste? ¿Qué paradoja? Porque muchas veces el creyente también puede acostumbrarse tanto a la desobediencia que pierde de alguna manera la sensibilidad espiritual. Una conciencia endurecida puede también hacernos dormir, incluso en medio de una gran tormenta. Por eso nosotros necesitamos todo el tiempo examinarnos continuamente, examinar nuestro corazón delante de Dios, para estar seguros que estamos caminando en su voluntad. Punto número 6. La desobediencia siempre afecta a otros. Miren lo que dice el versículo 7 hasta el versículo 13. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces preguntaron: dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar, verán que el mar se calmará, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Los marineros descubren que Jonás era el responsable de la tormenta que estaban atravesando. Hasta ese momento ellos eran víctimas de una decisión que nunca habían tomado. Ellos estaban sufriendo las consecuencias de la desobediencia de otro hombre que estaba con ellos en el barco. Esto nos recuerda que el pecado nunca es completamente privado. Nuestras decisiones afectan. Nuestras decisiones afectan alrededor de nosotros, afectan a nuestra familia, afectan nuestra iglesia, afectan a nuestros amigos, incluso afectan nuestro propio testimonio. Jonás quería escapar solo, pero terminó poniendo en peligro a todo un barco, a toda la tripulación que iba en ese barco. Y cada decisión espiritual que vos y yo tomamos tiene consecuencias mucho más grandes de las que imaginamos. Por eso Dios nos llama a vivir responsablemente, nos llama a considerar cada una de las cosas que hacemos y decimos de forma profunda. ¿Por qué? Porque afectan no solamente nuestras vidas, sino la vida de aquellos que nos rodean. Así como la desobediencia de Jonás afectó de forma negativa a todo un barco y a la tripulación que en ese barco iba, ¿qué creen que pasa con las obediencias que hacemos? Sin duda alguna también afectan de forma positiva a todos los que nos rodean. Cuando desobedecemos, las consecuencias no solo nos alcanzan a nosotros, sino a los demás. Pero cuando obedecemos al Señor y caminamos en obediencia a Él y a su palabra, también las bendiciones que recibimos nos afectan a nosotros, pero también a aquellos que nos rodean. Por eso somos llamados a buscar a Dios de corazón y a ser obedientes a Él y a su palabra. Punto número 7. Mire lo que dice Jonás, capítulo 1, versículo 9. Él dice: soy hebreo
y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Así él les respondió. Acá este punto lo titulé un testimonio inesperado. Aquí Jonás saca su chapa de profeta. Cuando le preguntan quién eres, él dice, yo soy hebreo y temo a Jehová. Wow, eso es un testimonio. Una frase muy llamativa, sobre todo en el contexto en el que están viviendo. Sobre todo que usted y yo sabemos que él venía desobedeciendo a Dios, deliberadamente estaba yendo en contra de lo que Dios le había pedido, pero él testifica de que es hebreo y que teme a Jehová. Él dice que teme a Dios, pero está huyendo de Dios. Sus palabras eran correctas, pero su vida decía otra cosa. Nuestro mayor testimonio no son nuestras palabras. El mayor testimonio que vos y yo podemos tener es la obediencia a Dios. Ese es el mejor testimonio. El mundo observa más cómo vivimos que las cosas que decimos. Entonces nuestro testimonio es lo que realmente importa y es la obediencia a nuestro Dios. Para ir finalizando, ya nos encontramos con el versículo 14 al 16, lo que estos hombres logran hacer, y es prácticamente el sacrificio de Jonás. El versículo 14 al 16 dice que clamaron al Señor y dijeron, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Wow. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. Finalmente, Jonás pide que lo arrojen al mar. Los marineros intentan evitarlo. De hecho, dice que reman para quieren evitar llegar a lanzar a Jonás del barco, pero no les queda otra. Y como dicen, bueno, aunque no quieren hacerlo, finalmente lo lanzan y el mar se calma inmediatamente. Entonces sucede algo sorprendente. Los marineros terminan adorando al Dios verdadero. Estos que estaban orando antes a sus dioses paganos, ahora terminan adorando al Dios verdadero. Entonces el capítulo comienza con un profeta huyendo, pero termina con marineros paganos ofreciendo sacrificios al Señor. O sea, Dios sigue obrando incluso a través de los errores de su siervo. Eso no justifica la desobediencia, pero sí nos revela la grandeza de Dios. Y en el versículo 17 finalmente aparece el gran pez. Versículo 17. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Muchas veces pensamos que el pez fue el castigo, pero si lo piensan, en realidad el pez fue la salvación de Jonás. Si Dios no hubiera preparado aquel gran pez, Jonás habría muerto. Así que el pez representa la misericordia de Dios. Incluso en medio de la disciplina, Dios sigue proveyendo un camino de rescate para su profeta. Como conclusión en esta clase, espero que te haya gustado, lo fuimos viendo versículo por versículo, pero como conclusión para terminar, Jonás 1 nos deja varias enseñanzas para nuestra vida. Número 1, Dios sigue llamando a las personas. Número 2, podemos intentar huir, pero nunca vamos a escapar de su presencia. 3, la desobediencia siempre trae consecuencias. 4, Dios puede usar las tormentas para corregirnos. 5, nuestra conducta afecta a quienes nos rodean. 6, la disciplina de Dios nace de su amor. Y 7, cuando fallamos, incluso ahí cuando fallamos, la misericordia de Dios nos sigue buscando. Gloria a Dios.
La historia todavía no termina. Jonás aún no ha aprendido la lección. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y quizás nosotros también tengamos mucho de Jonás y tengamos mucho camino que recorrer y tengamos todavía que aprender muchas lecciones. Algunas preguntas para reflexionar eh, en base a esto que hemos estudiado hoy. Podríamos preguntarnos si hay algún área de nuestra vida en la que sé lo que Dios quiere, pero he decidido hacer lo contrario. O sé lo que Dios espera y he decidido postergarlo. Estoy interpretando las circunstancias como la voluntad de Dios sin consultar primero su palabra. Otra pregunta que pudiéramos hacernos es: ¿qué tormentas podrían estar invitándome a volver al Señor? Quizá estamos atravesando un tormentón y queremos seguir navegando hacia Tarsis. Y en realidad esa tormenta nos está diciendo: vuelve a mí. Así te dice el Señor. Otra pregunta es si nuestra vida confirma lo que decimos creer. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando su voluntad desafía tus propias preferencias? Que estas preguntas nos ayuden a reflexionar. No me las tienes que responder, pero sí las puedes responder para ti mismo y orar a Dios en base a lo que esas respuestas digan. Como un desafío para esta semana, quiero invitarte a dedicar unos minutos cada día a orar con una pregunta sencilla. Señor, ¿hay algo que me has pedido y que todavía estoy evitando? Pídele al Espíritu Santo un corazón dispuesto para obedecer sin demora lo que Dios te diga. Porque la paz no se encuentra en Tarsis, se encuentra siempre en el centro de la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, espero que hayas disfrutado de esta clase y el próximo miércoles, para los que estén aquí en Chicago, son bienvenidos en nuestra reunión de oración y estudio bíblico, y para aquellos que no puedan estar con nosotros, este video siempre les va a llegar. Que Dios te bendiga y que tengas un buen tiempo de oración y de búsqueda de la voluntad del Señor. Hasta la próxima.